Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe dominical. Como todos los domingos nos reunimos, queridos amigos, para reflexionar sobre la palabra de Dios y hoy también con una gran solemnidad que la liturgia catequética, la celebración de este domingo nos presenta nuestra Madre, la Iglesia. Celebramos al Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo. Vea la Corpus Christi, ya es ahí señal de verdad, del latín, Corpus Christi, el cuerpo de Cristo. Qué lindo, queridos amigos, porque aquí estamos con el centro de nuestra vida cristiana, Jesús, que se queda en el pan, Jesús que se queda en el vino, el alimento, no solamente el alimento espiritual, sino que también el alimento concreto, además de lo espiritual, también bien corporal. Podemos alimentarnos, podemos sentirlo presente en nosotros, en nuestra propia vida. Nos alimentamos, englutimos su presencia en nuestra vida. Bien, queridos amigos, hoy al celebrar esta solemnidad tenemos como siempre las tres lecturas que la Iglesia pedagógicamente nos va presentando. La primera lectura la leemos desde el libro del Génesis. Estamos en el capítulo 14, del 18 al 20. En aquellos días, Melquisedec, rey de Salem, que era sacerdote de Dios el Altísimo, hizo traer pan y vino y bendijo a Abraham, diciendo: bendito sea Abraham de parte de Dios, el Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Bendito sea Dios el Altísimo, que entregó a sus enemigos en tus manos. Y Abraham le dio el diezmo de todo. Muy bien, queridos amigos, este capítulo 14 del libro del Génesis, que nos invita a hacer una alusión directamente al pan y al vino, según el rito de Melquisedec, como sabemos nosotros, como dice y como figura aquí en la palabra de Dios. Pero este misterioso rey de Salem, Shalom, sería Jerusalén para nosotros después. Este misterioso rey que sale al encuentro y le ofrece al Dios Altísimo. Le ofrece al Dios Altísimo. Y esta denominación también que es misteriosa para los tiempos del mismo patriarca. Unos dones que provienen del fruto y del trabajo humano. Lo primero que tenemos que tener en consideración entonces hoy al leer esta palabra de Dios, al entender, es que los frutos que se están ofreciendo son los frutos que vienen del trabajo humano,
que vienen del sudor de la frente, el pan y el vino. Y ahora, en lugar de animales, como estaría acostumbrado a ofrecer Abraham. Sin duda esto es una gran novedad, una revolución, en la cual el padre del pueblo de Israel debió abrirse para dejarse impactar por una experiencia religiosa profunda. Bueno, queridos amigos, hoy nosotros decíamos que estamos celebrando esta gran solemnidad del Corpus Christi. Entonces, miremos el significado profundo desde esta lectura. Si era ya una gran novedad, imagínense que este rey misterioso sale al encuentro ofreciendo el pan y el vino, también nosotros podemos entender que Jesús en ese momento de la última cena, que está pensando y está en este momento de su cena y de su encuentro con sus discípulos, celebrando la Pascua judía, entonces esta intuición fenomenal, quedarse presente a través del pan y del vino, su propio cuerpo, su propia sangre que se derrama por cada uno de nosotros. Es interesante porque nuestra Eucaristía, en el momento más importante de la consagración que nosotros le llamamos, justamente decimos eso: esto es mi cuerpo que será entregado por cada uno de ustedes. Tomen y coman primero el pan, tomen y coman, porque este es el pan de la vida, el que nos alimenta. Desde el sentido antropológico nosotros podemos entender con esta lectura y con esta entrega de Jesús que Él queda con nosotros, pero para ser parte de nuestra propia existencia, porque sabemos que el alimento de por sí es lo que después forma parte de nuestra vida, forma parte de nuestra existencia, forma parte de nuestro cuerpo, en la medida en que va entrando y se hace parte esencial como alimento. Y esto es el significado del Corpus Christi. La solemnidad que nosotros celebramos tiene un significado de una entrega total de Dios a nosotros, una entrega total de Dios a la humanidad, pero para alimentarnos. Y entonces, si nosotros celebramos el Corpus Christi es porque nos abrimos a esta gracia, así también como era una gran novedad en ese momento para Abraham. Abraham que recibe a este rey misterioso, así también los discípulos ciertamente que reciben, bueno, ¿qué es lo que aquí en este momento se está haciendo? ¿Qué es lo que se está ofreciendo? Y Jesús se estaba ofreciendo como vida espiritual, pero sobre todo dándonos a entender que es el alimento, dándonos a entender que sin Él no podemos hacer nada, ¿verdad? O sea, es la fuerza, es la presencia del Dios que se hace parte de nuestra propia existencia, se hace parte de nuestro propio vivir. Así es que, queridos amigos, hoy que nosotros celebramos en este domingo el Corpus Christi, agradecemos también inmensamente a Dios que quiso quedarse en ese pedazo de pan y en esas gotitas de vino para alimentarnos, para fortalecernos espiritualmente y corporalmente. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Dominical. En una conversación privada con jesuitas publicada por la Civiltà Católica, el Papa ha lamentado el estallido de lo que él llama una tercera guerra mundial y ha sido crítico con el papel de la OTAN. Francisco dice que meses antes de la invasión rusa de Ucrania, tuvo conversaciones con un jefe de Estado preocupado por los movimientos de la Alianza Atlántica. Según este líder sabio, según Francisco, y de quien no ha revelado el nombre, la OTAN estaba ladrando a las puertas de Rusia. Esta crítica no significa que el Papa sea prorruso. De hecho, ha señalado la brutalidad y ferocidad con la que están combatiendo los mercenarios chechenos y sirios reclutados por Moscú. Francisco considera que debería hacernos reflexionar haber vivido 3 guerras mundiales en menos de un siglo. Dice que es una calamidad para la humanidad que solo beneficia a los comerciantes de armas. El Papa también ha recordado el encuentro que tuvo con mujeres de soldados ucranianos en una audiencia general. Se pregunta qué pasará con estas personas cuando nos acostumbremos a la guerra y se acabe el entusiasmo por ayudar.
Por último, repitió algo que ya contó en su vuelo de vuelta de Malta, las lágrimas que vierte cada 2 de noviembre cuando visita un cementerio de caídos en la Segunda Guerra Mundial, como en Redipulia en 2014, en Anzio en 2017 o el cementerio militar francés de Roma en 2021. En esta semana se cierran las fases locales del sínodo en las diócesis de todo el mundo. El secretario general de este proceso, el cardenal Mario Grech, se muestra satisfecho de la participación, aunque pide prudencia a la hora de abordar cuestiones concretas. En este momento creo que perdemos una oportunidad si nos centramos en cuestiones particulares y olvidamos el tema fundamental, que es el de establecer una iglesia sinodal. El tema central de esta consulta es sobre qué vamos a hacer, qué es lo que se espera que hagamos para aplicar este estilo sinodal en la iglesia. En una entrevista a Rome Reports, el cardenal Grech insiste en que se trata de un proceso de escucha en el que es preciso atender todas las sensibilidades. Hay espacio para todos. En ocasiones tenemos que ser capaces de escuchar el silencio de los fieles, incluso a quienes no vociferan, y escuchar siempre desde la óptica de la fe. Frente a una visión materialista, el secretario general del sínodo recalca la presencia de Dios en la iglesia. Es un proceso espiritual. Si no invocamos constantemente al Espíritu Santo, será un fracaso. No se trata de un experimento sociológico, ni de un debate o un ejercicio democrático. Es un proceso de discernimiento. Este verano se reunirá en Roma el grupo que redactará la primera síntesis del proceso sinodal. Esperan que tras las revisiones de rigor se pueda publicar y enviar a las diócesis de todo el mundo en la primera semana de octubre. El Papa condena a las sociedades centradas solo en el beneficio económico. Dice que exponen a las personas a la explotación y en ellas no hay salarios ni jornadas dignas. Son las palabras de Francisco en su mensaje por la 6ª Jornada Mundial de los Pobres, que tendrá lugar el 13 de noviembre. Este año gira en torno a una cita de las cartas a los Corintios, en la que San Pablo dice: «Jesucristo se hizo pobre por ustedes». El Papa también denuncia la gran pobreza que provocan los conflictos armados y lamenta el estallido de la guerra en Ucrania, cuando el mundo comenzaba a salir de la pandemia y mostraba signos de recuperación económica. Durante la presentación del mensaje del Papa en la oficina de prensa del Vaticano, el arzobispo Rino Fisichella insistió en la necesidad de aprender de las experiencias de pobreza para superar los retos actuales de la sociedad. Es esencial sacar fuerzas de las experiencias de estos 2 últimos años que han permitido a todos, no solo a los excluidos, experimentar una forma de pobreza, como la debilidad, la sensación de estar limitados, el miedo, la falta de afecto y muchas otras. Aunque el Vaticano no ha adelantado cómo celebrará el Papa la Jornada Mundial de los Pobres, en ediciones anteriores ha invitado a comer con él en el Vaticano a personas necesitadas, y el año pasado viajó a Asís para encontrarse con pobres de todo el mundo y escuchar sus historias. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos,
San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Y sé que estás aquí. Tu gracia sobre mí. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Y ángeles vuelan alrededor, unidos a tu presencia, Señor. Y llueve
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Dominical. Estamos hoy celebrando la gran solemnidad del Corpus Christi, el cuerpo y la sangre de Cristo. A nuestro encuentro viene hoy esta segunda lectura que la Iglesia nos presenta en forma muy pedagógica. Es de la carta del apóstol San Pablo que escribe a los cristianos de Corinto. Hermanos, lo que yo recibí del Señor y a mi vez les he transmitido es lo siguiente. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, dio gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa, diciendo: esta copa es la nueva alianza que se sella con mi sangre. Siempre que la beban, háganlo en memoria mía. Y así, siempre que coman este pan y beban esta copa, proclamarán la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Palabra de Dios. Queridos amigos, aquí entonces con esta segunda lectura estamos de nuevo profundizando algunos elementos más del Corpus Christi, de este gran misterio. Nosotros después ciertamente hablamos de un sentido ya teológico, de un sentido bien dogmático, todo lo que significa la transustanciación, que es Dios el que en el momento de la epíclesis, la venida del Espíritu Santo sobre este pan y este vino. Y entonces esto se convierte en el cuerpo y en la sangre de Jesús. Bueno, aquí entramos ya en el plano de la fe, en el plano de la dogmática también, cuando explicamos cómo el pan se convierte en el cuerpo y cómo el vino se convierte en la sangre de Jesús. Desde el sentido bíblico nosotros procuramos entender el sentido de la propia existencia. ¿Para qué comemos? ¿Para qué le recibimos al Señor que se nos está ofreciendo como alimento y podamos nosotros caminar como cristianos comprometidos con la vida del mundo, con la vida que Él mismo nos ha regalado, con la misma creación? Pero entonces necesitamos alimentarnos siempre, necesitamos alimentarnos espiritualmente. Yaikwa ayebamba eba peñan de yara la hipotaba hina ba eba lo hipotañan de yepo haupeisha mante veika tutalaña ñemon barete mía lleva haupeisha mante ika tutaveila yagüero guataja e ave se sembaretema ave endeñan de yara semongaruma semonbaretema reme embaitema se hacia yapo se pendere yerurea sejina. Entonces entendemos que es la ayuda, es la fortaleza, es el alimento, es su misma presencia en nuestra propia existencia. Lo que yo recibí del Señor y a mi vez les he transmitido es que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó el pan. Ahí está. Hagan en memoria mía. Es interesante porque el pan, por una parte, como esa primera lectura escuchábamos, es el fruto del trabajo, es el fruto de lo que nosotros elaboramos. Peñan de ella poa peñan de aicuejina lleva. Pea oigo la ñan de ya hueruajina. Haña moico abe haña y cuame peñan de yara abeñan de yara. Ore lo hueru lande oire me eva orebe. Es decir, los frutos de la tierra, las cosechas de nuestra propia vida. Aupea la orela y catúa la roicuame. La orela aipe. Y ahora de nuevo se transforma en ¿qué cosa? Se transforma en esta gracia, en esta fuerza de la presencia de Dios en nuestra vida. Este es el significado profundo que nos tiene que ayudar al celebrar el Corpus Christi. No es simplemente el misterio de mirar, el misterio entonces de tenerlo delante, sino que la Eucaristía, el cuerpo y la sangre de Cristo, es para ser manducada, es decir, manducar quiere decir el comer, el deglutirlo, el hacer parte de nuestro propio alimento. El alimento, en la medida en que nosotros lo vamos deglutiendo, lo vamos comiendo, ciertamente que después entonces se transforma en energía, se transforma en fuerza. Y esto es lo que
la palabra de Dios nos está diciendo. Así como Pablo comienza a recordar en esa noche en que fue entregado, él toma el pan, da gracias y dice, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Es el cuerpo de Jesús, es la sangre de Jesús que se entrega en memoria. Háganlo en memoria mía. Este es otro elemento también, veis ponerla allí, cuando mía lleva. Memoria no es simplemente un recuerdo. Lleva hace 2000 años. No. Aquí hay algo más que un recuerdo. Aquí es una memoria, es un memorial. El memorial significa que nosotros hoy lo hacemos presente en nuestra realidad, en nuestro contexto histórico, en nuestra propia vida. Y por lo tanto, cuando estamos diciendo nosotros mismos que hacemos memoria de la presencia de Cristo, quiere decir que nosotros hoy, queridos hermanos, ya aveñan de yara uyeñan de aputebe, aveñan de yara ñane mongarujina, aveñan de yara ñane monbarete, ñande ya popona hangua peñandere enviapo, peja oyerurea cuñandeja, peja oyerurea oñande, en el día a día, en el caminar. Upea dice entonces hacer memoria. Hagan esto en memoria mía, ñande yara. Da ahí peyapo guape de mandu hangua la shayapo que mama yapo. No. Esto nosotros lo tenemos que hacer y lo hacemos aquí y ahora. En memoria mía significa, por una parte, el tenerlo de nuevo presente, pero esa presencia del Cristo con su cuerpo y con su sangre que nos fortalece, que nos alimenta y nos da la fuerza necesaria para que nosotros ahora seamos los otros Cristos, para que nosotros ahora también nos entreguemos con todo nuestro empeño, con toda nuestra fuerza, con eso que Él mismo nos regala también, con su cuerpo y con su sangre. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañé YouTube. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañé Dominical. Como todos los domingos nos encontramos con la palabra de Dios y hoy con esta gran solemnidad
del cuerpo y de la sangre de Cristo, Corpus Christi. La idea principal, o mejor dicho, el mensaje principal o la memoria que nosotros celebramos, como hemos dicho anteriormente, es decir, hacerlo presente, traerlo de nuevo al Señor en medio de nosotros, significa la fuerza, la gracia, la energía que produce en nosotros su presencia, el alimentarnos con su fuerza y con su gracia, su cuerpo y su sangre, presente, que nos alimenta, que nos fortalece y que ahora a nosotros también nos envía sobre cosas bien concretas. Ciertas definiciones. Escuchemos hoy el Evangelio que es del Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús habló a la multitud acerca del reino de Dios y devolvió la salud a los que tenían necesidad de ser sanados. Al caer la tarde se acercaron los 12 y le dijeron: despide a la multitud para que vayan a los pueblos y caseríos de los alrededores en busca de albergue y alimento, porque estamos en un lugar desierto. Jesús les respondió: denles de comer ustedes mismos. Pero ellos dijeron: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta gente, porque eran alrededor de 5,000 hombres. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos: háganlos sentar en grupos de alrededor de 50 personas, y ellos hicieron sentar a todos. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, y levantando los ojos al cielo pronunció sobre ellos la bendición. Los partió y los fue entregando a sus discípulos para que se los sirvieran a la multitud. Todos comieron hasta saciarse, y con lo que sobró se llenaron 12 canastas. Palabra del Señor. Bueno, queridos amigos, aquí tenemos con la lectura del día de hoy del Evangelio, desde el Evangelio de San Lucas, la multiplicación de los panes. Es interesante cómo se nos presentan. Primero es que Jesús habla acerca del reino de Dios. El reino de Dios quiere decir la presencia de Dios en medio de nosotros. La construcción del reino de Dios quiere decir el empeño de cada uno de nosotros para que Dios se haga presente en medio de cada uno de nosotros, de nuestra familia, de nuestra sociedad. Bueno, ave orero hipotá lleva peñan de yara o u orea petebe, peñan de yara topestañan de petebe, a peñan de yara tomba apo, a lleva dentro de nuestra propia vida, dentro de nuestra propia familia. Bueno, este es el primer elemento, un Jesús que está predicando y que está anunciando. Y luego también nos dice que en la medida en que Jesús anuncia el reino, Jesús va curando, devolvió la salud a los que tenían necesidad de ser sanados. Esta es la premisa, va a decir la premisa. Opeaco dice, Gina, llevaremos un bebé, la haremos uja ereish becueramba, eva la yeyapota ginamba, eva la ñandeña y contemeba, la ñandereco bebé, guanamos uta bemba, eva la ñande yaro yapoa beberá. Entonces uno entra aquí. Primero, una predicación de la necesidad de la construcción del reino de Dios. Hoy coponas anguaisha, peñandero gapuba, lleva la ñande mitacuera, ñande membucuera, la ñande sociedad, ya va a pojanguaisha, ya coponas anguaisha, ya ye por acá, por el bien común, ya es ñande. Pero también tenemos que curar a los que necesitan, curar a los enfermos. Bueno, esto ya nos pone la premisa, porque quiere decir que lo que va a venir a continuación va a ser la fuerza que necesitamos para ser curados y para que el reino de Dios esté en medio de nosotros. Aquí hay una necesidad, porque los discípulos enseguida le dicen a Jesús: despide a esta multitud para que vayan a los pueblos y caseríos y los alrededores en busca de albergue y alimento. Es decir, es fácil decir, tenemos que construir el reino de Dios,
tenemos que curar a las personas que no se sienten bien, que no están bien espiritualmente, de la propia vida y de la propia existencia. Es fácil después decir, ¿verdad? Bueno, aveñande dayarecoin baebe e pointe y shugura tohoto ye por ekaibe. Tohoto ye por ekaibe. Jesús no. Jesús le responde, denles de comer ustedes mismos. Es decir, cuando estamos celebrando el cuerpo y la sangre de Cristo, el Corpus Christi, esta gran solemnidad, quiere decir que ñande yara, ñande no hijina, ñandeña mongaru hanwa lleva. Ñandeña mopu ahanwa peñan de la pichacuera, peñan bohasai jubecuera peñan de poaya, jube bueno, neike, ñapu age, neike, yayapoke peñan de yaro yerurea ñande, neike, ñanguajege, a la meta, al objetivo para el cual Dios nos ha creado. Denle ustedes de comer. Ellos le dijeron, no tenemos, como siempre, lleva. Pero por eso aquí está entonces la centralidad del cuerpo y la sangre de Cristo, porque nos está diciendo, si nosotros no tenemos, quiere decir que el Señor es el que nos va a dar. Y es ahí donde el Señor nos dice, ante esta situación que presentamos, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. Sin embargo, el Señor nos dice, háganlo sentar en grupos alrededor de 50, y ellos hicieron sentar a la gente. Y Jesús tomó los 5 panes, los 2 pescados, levantando los ojos, pronunció sobre ellos la bendición y luego los fue entregando, los partió, los entregó a sus discípulos para que ellos se los sirvieran. La multiplicación, queridos hermanos, de los panes, la multiplicación del pescado en este caso significa para nosotros que cada uno de nosotros tiene que poner lo poco que tiene en manos de Dios. Es el Señor el que multiplica. Y es su cuerpo y su sangre entonces que se multiplica y que se entrega a todos. Pero después el Señor pone de nuevo nuestras manos para que nosotros distribuyamos a los demás. Pidamos esa gracia hoy en esta gran solemnidad del Corpus de Cristo. Que podamos nosotros entregar su vida, podamos entregar el alimento que es Cristo a los demás. Volvemos enseguida con más ñande yarañe e dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, ñande yarañe e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube.
Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada y hoy viva el cuerpo y la sangre de Cristo. Hoy estamos celebrando Corpus Christi en este domingo. Nos reunimos juntos como familia, justamente como ese cuerpo místico de Cristo. En nosotros se realiza la presencia de un Cristo real, cuerpo y sangre del Señor. Escuchamos, queridos hermanos, la primera lectura que nos habla desde el libro del Génesis, capítulo 14, del 18 al 20. En aquellos días, Melquisedec, rey de Salem, que era sacerdote de Dios el Altísimo, hizo traer pan y vino y bendijo a Abraham, diciendo: bendito sea Abraham de parte de Dios, el Altísimo Creador del cielo y de la tierra. Bendito sea Dios, el Altísimo, que entregó a tus enemigos en tus manos. Y Abraham le dio el diezmo de todo. Queridos amigos, esta lectura nos invita a nosotros a entender lo que es el pan y el vino, lo que es el Corpus Christi. Es esa entrega, como sabemos también después, desde el Nuevo Testamento. Aquí estamos viendo los preludios, los fundamentos esenciales que vienen para nuestra vida cristiana después. Que entonces el cuerpo y la sangre de Cristo quiere decir el cuerpo y sangre de Cristo quiere decir alimentar. Alimentar al que necesita, al que tiene hambre. En primer lugar es el Señor el que nos alimenta a nosotros con su cuerpo y con su sangre. Estos elementos tan antropológicos, estos elementos que nos hacen pensar y nos hacen entender que así como nosotros necesitamos del pan y del vino, así como nosotros necesitamos del alimento que nos mantenga vivos en nuestro caminar, el sentido teológico es tremendo y es profundísimo, queridos hermanos, porque quiere decir que en la vida espiritual, si nosotros no nos alimentamos de su cuerpo y de su sangre, evidentemente que ñamanota espiritualmente. Lando caruya y raquíticos opeyomano, opeyay, lando caruina, de caruino, neña alimentai no veñan de yarawi, evidentemente que estamos raquíticos y nos morimos espiritualmente. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Los dogmas sobre Jesucristo. Jesucristo es el verdadero Dios, según San Juan capítulo 10:30, e Hijo de Dios por esencia. El dogma dice que Jesucristo posee la infinita naturaleza divina con todas sus infinitas perfecciones por haber sido engendrado eternamente por Dios. Jesús posee dos naturalezas que no se transforman ni se mezclan. Es decir, Cristo es poseedor de una íntegra naturaleza divina y de una íntegra naturaleza humana. La prueba está en los milagros y en el padecimiento. Cada una de las naturalezas en Cristo posee su propia voluntad física y su propia operación física.
Existen también dos voluntades físicas y dos operaciones físicas de modo indivisible, de modo inseparable y de modo no confuso. Jesucristo, además de hombre, es el Hijo natural de Dios. El Padre Celestial, cuando llegó la plenitud de los tiempos, envió a los hombres a su Hijo, Jesucristo. Cristo nos rescató y reconcilió con Dios por medio del sacrificio de su muerte en la cruz. Jesucristo quiso ofrecerse a sí mismo a Dios Padre como sacrificio presentado sobre el altar de la cruz en su muerte. Al tercer día después de su muerte, Cristo resucitó glorioso de entre los muertos. Al tercer día, resucitado por su propia virtud, se levantó del sepulcro. Cristo subió en cuerpo y alma a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre. Esto según San Marcos. Lo encontramos en el capítulo 16, 19. También San Lucas nos habla en el capítulo 24, 50. También encontramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, del 9 al 11. La carta de Pablo también, Efesios 4, 7 al 13. Resucitó de entre los muertos y subió al cielo en cuerpo y alma. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe Dominical y hoy en esta gran solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo, Corpus Christi. Miremos un poco en este momento, en este segmento que nosotros le llamamos Ñande Yarañe Responde. Sepamos, conozcamos algo más de lo que significa esta gran solemnidad, esta gran fiesta. Viendo, recordando la parte histórica, también la parte teológica de todo lo que significa esta celebración en la fe y en el caminar de la vida cristiana. En primer lugar, tenemos que recordar que el Corpus Christi fue siempre una de las fiestas más renombradas de los países de cultura y tradición católicas. Siempre entonces el Corpus Christi, es decir, la centralidad del cuerpo y de la sangre de Cristo. Decíamos desde las lecturas, la primera, la segunda, el Evangelio, cómo nos muestra que el Señor queda, Dios mismo queda en el pan y en el vino, que se transforman en el cuerpo y en la sangre de Cristo, desde un aspecto muy antropológico que significa el aspecto del alimento. Peñan de Yara Ayeva, Ñande Mombarete Mihanmaisha, Upeisha de espiritualmente, Upeisha Ñande Yajesha Ñamaya Ayeva, Ñande Yakarujagueisha, Tera Yakarujaisha, siempre, Ayakaruta Aveía Ayeva, como en el futuro, ¿verdad? Lo que pasó, lo que pasa y lo que pasará. En cuanto a una alimentación, lo aplicamos al sentido espiritual. Peñan de Yara Ayeva, que se convierte allí. Su cuerpo y su sangre entra en ese pedazo de pan, entra en esas gotitas del vino, pero que en el fondo nos está diciendo que es la fuerza que nos alimenta. La fiesta, queridos amigos, del Corpus Christi, nosotros la vemos ubicada siempre en el calendario. En este caso, siempre se celebraba el jueves, un jueves siguiente a la octava de Pentecostés. Pentecostés el domingo y luego entonces así para el jueves nosotros celebrábamos el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero a partir de 1990 nosotros sabemos que esta fiesta también tuvo la posibilidad en muchos países en distintos momentos, según las conferencias episcopales, lo fueron trasladando también. O sea, la posibilidad de celebrarlo en un día en que todos nos reunimos, en este caso el domingo, que es el día en que nosotros vamos a
reunirnos más frecuentemente, ¿verdad? Porque es un domingo, es un día mucho más fácil de reunirse como comunidad, como iglesia. Y por eso también, entonces, pensando en un sentido bien pastoral, se ha trasladado también para el domingo. Pero veamos un poco cuál es el origen, o sea, desde dónde viene esta gran celebración del Corpus Christi, en qué momento surge. En primer lugar, parecen remontarse a los primeros siglos de la vida cristiana. Ahora estamos ya por mirar que todos estos elementos que encontramos en esta gran celebración del Corpus Christi, nosotros vemos que surge a raíz de algunas polémicas religiosas, como casi siempre la palabra de Dios que responde a situaciones polémicas en la vida de la sociedad. O así también nosotros sabemos que muchas de las piedades religiosas que nosotros tenemos responden a necesidades del contexto histórico. Y entonces aparecen así pensadores que prácticamente negaban la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Y también se promovieron algunos ritos eucarísticos ante esta situación, como el uso del tabernáculo. Se produjeron también otros sucesos muy destacados, las revelaciones eucarísticas, por ejemplo, a Santa Juliana. Esto ya estamos en el año 1193. Esta era una priora del convento de las Agustinas de Monte Cornillon, cercano de Bélgica. Entonces aquí comenzamos algunas de estas piedades muy interesantes. Ella era una ferviente adoradora del Santísimo Sacramento. Tuvo visiones continuas de la iglesia bajo la apariencia de una luna radiante con una mancha negra en el interior, significando la ausencia de una fiesta dedicada específicamente a la adoración del cuerpo y la sangre de Cristo. Bueno, y entonces estamos comenzando, estamos viendo cómo dentro de la historia va surgiendo esta devoción tan interesante a la Eucaristía, a la adoración, el cuerpo y la sangre de Cristo. Estas noticias de esta priora llegaron a los oídos de Roberto de Torote, obispo de Lieja, y también a Jacques Pantaleón, que era archidiácono, más tarde elevado también al solio pontificio como Urbano IV, ¿verdad? Es decir, como papa, quedando impresionados. A pesar de sus acendradas virtudes y santidad de vida, Juliana fue acusada de farsante por algunas de las autoridades religiosas y civiles de la época. Sin embargo, el obispo de Lieja y el cardenal Hugo de San Caro, legado pontificio en Alemania, la acogieron favorablemente, instituyendo la fiesta en sus dominios a partir del 1252. Entonces, nos estamos poniendo ya aquí, cuando comienzan las primeras devociones que luego desembocará en lo que nosotros tenemos y decimos esta gran celebración del cuerpo y la sangre de Cristo. Esta necesidad entonces de la adoración, esta necesidad de un encuentro personal con el dueño de nuestra vida, de Dios, pero Dios que se hace presente en nuestra historia, que entra en nuestra propia existencia. Así entonces, más adelante tenemos otros casos muy interesantes. Urbano IV, en el 1261, que se encontraba a la sazón cerca en Orvieto, esto ya estamos en Italia, mandó que le fueran enviadas las pruebas de un milagro que había sucedido en Orvieto. Y así, lo que había de inmediato pasó a la gran solemnidad. Nacía de esta manera la primera procesión eucarística de carácter público de la que se tienen noticias. Entonces, desde Orvieto, en Italia.
Ese es un lugar muy interesante. Tuve la dicha de pasar por esos lugares, maravilloso verdaderamente. Entonces lo que había sucedido ahí es lo que llamó la atención, pero impresionantemente. Y por primera vez se comienza en forma pública a hacer una procesión con el cuerpo y la sangre de Cristo. Otro suceso eucarístico también que nosotros tenemos, inexplicable, fue el milagro de los corporales de la villa zaragozana de Daroca, 1239. Casi todos estamos en el mismo tiempo, en el que en plena reconquista cristiana del reino de Valencia por las tropas de Jaime I, con ayuda de los soldados aragoneses, en el sangriento episodio de la toma del castillo de Chío, desde las alturas del Códol, mientras la morisma se abalanzaba sobre el ejército cristiano, el capellán Mateo Martínez, que en esos momentos consagraba las sagradas formas para dar la comunión a sus 5 capitanes con su general, tuvo que esconderlas apresuradamente en una apartada cueva, envueltas en los corporales a la espera de los acontecimientos. Tras 3 horas de lucha sin cuartel, la victoria se decantó finalmente del bando cristiano, huyendo despavorido el ejército enemigo. Al recoger el sacerdote las santas formas para darles la comunión, observó con asombro delante de todos que las hostias se habían convertido en auténtica carne y no se podían separar de los corporales, tela litúrgica que los envolvía debido a la sangre coagulada. Los preciados corporales, tras ser reclamados por las ciudades de Valencia por haber tenido lugar el prodigio en su territorio, Calatayud, Teruel y Daroca, por ser de allí el capellán, lo echaron a suertes y por 3 veces consecutivas cayó del lado de Daroca. Entonces se dan cuenta todas estas cosas muy interesantes dentro de la historia de lo que después viene a ser la fiesta del Corpus Christi, es decir, la centralidad en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Todos estos sucesos que nosotros vemos aquí, cuyas pruebas fueron presentadas en 1262 ante el mismo Urbano IV, que era el Papa, hizo que el pontífice, estimulado por estos nuevos acontecimientos y consciente de combatir eficazmente la herejía, decidiera establecer la fiesta del Santísimo Cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, lo que le llamamos el Corpus Christi. Entonces estamos en el año 1262, cuando se establece la fiesta del Santísimo Cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, Corpus Christi. Y así tenemos la bula que aparece el 8 de septiembre del 1264, 8 de septiembre. Es decir, en el aniversario del cumpleaños, del nacimiento, como se conoce, de nuestra Madre Santísima, 8 de septiembre. La fiesta de la celebración del primer jueves después de la octava de Pentecostés, con mandato a toda la Iglesia Universal para que se rindiera homenaje especial al Santísimo Sacramento del altar. Cuando murió Urbano IV, ese mismo año la nueva fiesta quedó interrumpida por espacio de más de 4 décadas, es decir, más de 40 años, lo que fue óbice para que ciudades como Toledo, Sevilla, Colonia celebraran la festividad incluso antes del Concilio de Viena 1311, que renovó la fiesta, ordenando el Papa Clemente V que recuperó nuevamente la solemnidad y que se festejara en todo el orbe católico. Bueno, así entonces tenemos lo que nosotros conocemos con el Corpus Christi. Ciertamente que esta historia continúa, la historia de la adoración del cuerpo y la sangre de Cristo. Con ella y con lleva que hay muchísimo y hay sobre todo este gran deseo en las parroquias, en las capillas. Nosotros sabemos que existen los movimientos y los grupos de adoradores justamente
del Santísimo Sacramento, los adoradores que están ayudando muchísimo a las parroquias y a nuestras comunidades para tener la famosa adoración perpetua. Entonces, queridos amigos, hoy que estamos celebrando Corpus Christi en este domingo, que sea la presencia de Cristo, la presencia de un Dios que se entrega sobre todo como alimento. Sin Dios no podemos hacer nada, sin el Señor no podemos hacer nada. Y más aún con esta figura tan importante que es bien antropológica en el sentido de que nos alimenta y nos da fuerza para que nosotros podamos tener lo necesario como fuerza del espíritu y también la fuerza corporal para luchar contra todos los males. Y nos despedimos por el día de hoy. Les deseo un buen domingo y sobre todo a fortalecernos y a entender este gran misterio de la presencia de Dios con su cuerpo y con su sangre en las especies de la Eucaristía. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Dominical. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.